Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de otro tema interesante de alto calibre que tiene que ver con aprender a decir que no. Nos cuesta demasiado de repente decir que no, a muchos les pasa. Y si ustedes lo piensan bien, el sí y el no son las palabras más cortas que existen desde tiempos inmemoriales. Y son las que más requieren reflexión y pensar bien lo que uno dice cuando dice sí o no, ¿no es cierto? Eh, y justamente el decir que no, ¿ya? Implica que hay un cierto equilibrio que vamos obteniendo en nuestras vidas. Hay momentos en que vamos a decir que sí en algunas cosas y hay que decir que no, pero hay muchas personas que tienen esa complejidad de poder decir que no, y mucho de eso tiene que ver con experiencias pasadas, con creencias limitantes, con cosas que tienen que ver con pensar de que por decir que no vamos a estar actuando mal, o que somos malas personas, o que no tenemos buenas intenciones. Incluso hay gente que piensa que la van a mirar mal, que se van a ofender por uno decir que no. Y el no justamente tiene que ver con esa capacidad de tener una comunicación efectiva. Y muchas veces nos encontramos con que decir sí al mismo tiempo es condescendiente o complaciente. Eh, no sé si a ustedes les pasa que de repente conocen personas que les dicen que sí a todo. Y quizás sea porque quieren agradar a otras personas o mostrar de que ellos pueden o ponerse a la par con otra persona por competir y por eso dicen que sí, cuando la verdad es que no. Me pasaba mucho cuando de repente me juntaba con equipos de trabajo en, no sé, experiencias laborales anteriores y les preguntaba, por ejemplo, hacía una exposición y les mostraba un proyecto, lo graficaba en una pizarra y después de que terminaba en esta reunión, que me gustan las reuniones cortas, les decía, bueno, ¿entendieron todos? Y todos, sí. Y luego le preguntaba a uno que estaba sentado ahí, bueno, ¿y tú, Andrés, qué es lo que entendiste? Bueno, entendí que tú explicaste que A es igual a C. No, no te dije eso. Yo expliqué claramente que era otra cosa lo que estaba explicando y les pregunté, ¿saben lo que estoy hablando? Sí. Y justamente dicen que sí porque existe un miedo a decir que no. Nadie fue capaz de decirme, de hecho nadie entendió lo que yo hablé o no lo entendieron a cabalidad, nadie fue capaz de decirme a mí, no Oscar, no lo entendí. La verdad es que no me quedó muy claro. ¿Me puedes explicar un poco más o me puedes dar más detalles? ¿Qué costaba decir eso? Pero no, teníamos que decir que sí para hacernos una historia de que sabemos. ¿Le ha pasado de repente que están con gente que es súper chanta y les dice, sí, no, yo entendí todo, sí, sí, sí a todo? Y después se andan metiendo a Wikipedia a investigar de lo que sea que estaban hablando, pero todo el mundo sabe de todo, todos saben de todas cosas. Y la verdad es que el sí se transforma de alguna manera en un mal karma, porque implica un- el comprometerse a algo que uno debería decir que no, ¿no es cierto? Es como es bastante expositivo, uno se expone cuando está diciendo en el fondo que sí a todas las cosas. ¿M? Y pasa con esta gente que es tan condescendiente, ¿ya? Esta gente que es complaciente, que no se ve de una manera real, que uno de repente olfatea y se da cuenta de que huele literalmente a caca o todo lo que dicen es mentira, porque no están hablando de una manera claramente. Y de hecho el decir que sea todo no demuestra una fortaleza ni tampoco demuestra la virtud o el poder. Eso me recuerda un poco a nuestro gran filósofo griego Aristóteles, que hablaba de que y buscaba una ética. Aristóteles buscaba una ética que congeniara y llevara a las personas a la felicidad, pero a través de la virtud. Y en esa virtud justamente existe un orden, ¿ya? Se busca un orden dentro del caos. Y el caos, ¿no es cierto?, es siempre cosas que están negativas. Hay sí y no en las cosas. Y de los sí y los no tenemos orden, vamos teniendo orden. También me recuerda un momento histórico en nuestro país, en Chile, el 5 de octubre de 1988. ¿Se acuerdan cuando tuvimos esta opción política de, ¿no es cierto?, votar sí o votar no en el plebiscito?
Y mucha gente tenía razones para decir que sí, otras personas tenían razones para decir que no, y se tomó una decisión, y la decisión fue no. Y independiente de cuál haya sido el resultado o qué nos hubiera deparado si hubiéramos dicho que sí, eh, el decir que no nos abrió la puerta a muchas otras posibilidades de un desarrollo democrático fuerte dentro de nuestro país, el crecer en muchos sectores democráticos, el auge de los partidos políticos, el auge de la comunicación, entendiéndola como la libertad de expresión, que se manifestó mucho en muchos grupos sociales, en grupos políticos, distintos personeros que empezaron a decir muchas más cosas. Se liberalizó bastante más la comunicación y eso fue resultado del no. Yo no estoy dando ni una opinión política, por supuesto, pero estoy diciendo solamente cosas que veo como datos, ¿ya? Lo mismo, el decir que no, ¿le ha pasado a ustedes que de repente están postulando un trabajo que realmente ustedes quieren y les llega esa tan soñada oferta laboral y en esa oferta le están diciendo, oye, te estamos ofreciendo este sueldo con estos beneficios, este va a ser tu horario, o estas son las condiciones, bla, bla, bla? Y hay gente que se apura a decir que sí. Y quizás no hubiese sido una buena opción decir que sí, quizás hubiera sido mejor decir que no frente a esa opción. Y el decir que no frente a una oferta no implica hacer un no rotundo, sino que el no puede significar una oportunidad de reflexionar, de pensar. De repente a uno lo llaman por teléfono y dice, oye, ¿te interesa esto? Y uno dice, sí, mira, llámame después. Cuando la respuesta debería decir, no, sabes que te agradezco la llamada, pero no estoy interesado. Si llevamos a eso a la oferta laboral, ¿ya? Mira, déjame pensarlo, déjame calcular un poco cómo está en el fondo mi sueldo actual, deja ver mis condiciones o en qué condiciones voy a quedar después de tomar este nuevo empleo. Y uno puede sacar conclusiones interesantes de eso, ¿no es cierto? No es decir que no, sino que es una pequeña objeción. Es como retirarse un poco para obtener ¿qué? Balance. Y el decir no nos cuesta de repente, nos cuesta porque pensamos justamente, tenemos esa idiosincrasia de pensar de que al decir no se nos van a ofender las personas. Nos cuesta mucho decir que no y es como a todo que sí. Y si ustedes se fijan, el decir que no implica liberarnos, liberar la energía que estábamos, ¿no siento?, dejando para ese sí que no nos conviene y guardar esa energía para otros sí que son más importantes. Por ejemplo, divertirnos, o pasarlo bien, o hacer cosas importantes, dedicarnos a nuestros hobbies, por ejemplo. Eso tiene, ¿no es cierto?, una connotación de sí. Sí. El no, por eso es que es percibido como algo negativo, ofensivo, cuando implica un balance entre decisiones que nos convienen y decisiones que no nos convienen. Volviendo justamente a Aristóteles, tiene que ver con eso, con ese orden, ese balance que buscamos dentro de nuestras vidas. Cuando decimos que no, hay un problema de entendimiento en esta comunicación efectiva, en que uno piensa de que el no se aguanta, el no tiene que hacer una cosa que se aguanta, y el problema de aguantarse los no de las personas es que después salen con mucho resentimiento de una manera un poco violenta, negativa. No quiero esto. No, te dije que no quiero esto. Cuando el no podría ser algo mucho más tolerante y relajado. Yo hablo de eso en mi libro B2U que ustedes pueden encontrar en Amazon. Se los recomiendo si ustedes quieren algún tipo de referencia o buenas sugerencias para la vida diaria y también en lo que tiene que ver con el marketing personal. Hablo mucho de esa capacidad asertiva de decir que no, ¿ya? De hacer un orden en nuestra cabeza, de ser un poquito egoístas, ¿ya? No es que seamos completamente egoístas, pero sí un poquito egoístas en pensar en cuáles son los costos de los sí y de los no. ¿Qué significa ese sí? Si nos va a tomar mucha energía frente a un no. O quizás el no sea por ahora. Imagínense cuando una persona tiene que acercarse a otra y decirle,
Hola, mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Duro, ¿ah? Imagínate que te digan, sí, sí quiero, pero quizás era un no. Quizás hubiese sido interesante que te digan, ¿sabes qué? No por ahora, déjame pensarlo. Pero no es un rechazo tampoco, ¿no? Sino que entender que la otra persona tiene una capacidad de pensar, de ponerse, ¿no es cierto?, de entender bien su balance. Y eso tiene también que entenderse como una buena manifestación de amor. Y yo te quiero, te amo, pero quiero pensarlo bien. ¿Qué significa ese sí? Si estoy dispuesta a pasar el resto de mis días contigo o no. ¿Mm? No hay nada de malo, pero la gente de repente se ofende, como que se desilusiona. ¿Y saben por qué? Porque, y lo hablé en otro programa que hice, tiene que ver con las expectativas. Cuando la gente se hace tantas expectativas y no quiere enfrentar la realidad de un no o de una mera objeción, la gente se frustra cualquier cantidad. No tiene balance, no llega a ese balance que es importante. Entonces, continuando un poco con esto, el no tiene que ser algo tolerante y tiene que ser relajado. No, mira, no me interesa en este momento. Y siendo empático con la otra persona, quizás a la otra persona le costó mucho hacer una propuesta, o incluso le costó mucho llamarte por teléfono. Puede ser una persona que haya sido de telemarketing y te llama por teléfono y te dice, oye, te estamos ofreciendo esta oferta de esta compañía telefónica, de esta compañía de celulares. Sí, mira, llámame. Di que no mejor. ¿Sabes que no estoy interesado en este momento? ¿Y sabes por qué uno es empático? Porque no le hace perder tiempo a la otra persona. ¿Mm? De hecho, le haces a esa persona ganar tiempo para dedicarse a buscar a otra persona, otro prospecto que quizás esté interesado en esa persona. Y ese no, ¿no es cierto?, es algo que nos duele. Estaba leyendo, y me recordaba cuando estaba leyendo el Mahabharata, y hay una parte de ese libro que es un escrito religioso del hinduismo precioso, que es la parte del Bhagavad Gita, ¿ya? Del Bhagavad Gita, se me confundió. Y habla de la historia del príncipe Arjuna y de Krishna, que es este dios que es, ¿no es cierto?, la reencarnación de Vishnu. Es una historia súper larga, larguísima, pero muy entretenida, que habla de dinastías y sucesiones en reinos, en el fondo. Me recuerda mucho estas historias que son como complots, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con eso, dinastías, muy interesante. Y llega un momento en que las familias o varias familias que vienen de los mismos descendientes tienen que entrar a una guerra, ¿no es cierto? Y en esa guerra básicamente está este príncipe guerrero Arjuna, que no llegó a ser rey, que conversaba mucho con la persona que le manejaba los carros de guerra, que en el fondo era Krishna, ya que se hacía pasar por esta persona. Y sentía mucha angustia, decía, pucha, si yo entro en esta guerra, lo que llamaban el Kurukshetra, sería horrible para mí, porque básicamente hay muchos parientes míos que van a sufrir, hay maestros míos que son parte del enemigo, y decía, no, yo no puedo entrar en una guerra, y se afectaba muchísimo. Y básicamente el Krishna tiene una conversación con él en que le habla de distintos elementos que tienen que ver con lo valórico, con la condición vital de un ser humano, y más que nada, y más importante, con el sentido del deber, lo que llaman el Dharma. Y eso convenció de alguna manera al príncipe Arjuna para que tomara la decisión de entrar en este Kurukshetra, en esta guerra, ¿no es cierto?, entre familias, que se llevó a cabo nada menos que en 3 días y murieron cualquier cantidad de personas. Pero fue una decisión que pasó del no al sí, luego de una justificación moral para llegar a ella. ¿Por qué menciono esta justificación moral? Porque el no justamente es una defensa de nuestros valores. Hay límites que nosotros nos podemos poner y no debemos pasar por encima de esos límites para entender, ¿no es cierto?, lo que a nosotros nos conviene o lo que nos representa en cuanto a las coherencias. Y el decir que no implica no solo coherencia, sino que también ser considerado con la otra persona, ¿ya? En dejarle libres sus energías para que las dedique a otra cosa,
y tú dedicar las energías a tu sí, a las cosas que son positivas. Y positivas nuevamente, y lo he dicho muchas veces, no es orientado a la cosa, ¿no es cierto?, como un poco frutillita, saltarina, de estas cosas que son como tan positivas, todo fantástico, todo color rosa, todo maravilloso. No, positivo es centrado en la acción. Positivo es siempre centrarse en las acciones, en tener foco. Y el no justamente nos libera energía para concentrarnos en nuestros focos. Es un proceso de reflexión y tenemos todo el derecho a decir que no. Es bien interesante este tema. Voy a tomar un poco de mi café. Es muy interesante porque nos lleva un poco a esta conversación actual que tiene que ver con la masculinidad, que está bastante en retirada, dado todo este cambio y esta lucha cultural que está existiendo y la estamos viendo en estos últimos 10-15 años, en que los hombres están un poquito retirados y se ha diferenciado mucho en lo que es el hombre alfa y el hombre beta. El hombre alfa siempre se caracteriza por ser una persona decidida, que tiene sus ideas bastante claras y tiene foco. Y por lo mismo es un hombre bastante atractivo frente a un beta. Y un beta es como ese tipo de hombre o persona que está constantemente evitando conflictos, tratando de pasar como alguien que es bien intencionado, siempre complaciente, siempre diciendo que sí. ¿No les suena conocido? Y la verdad es que las personas que son tan condescendientes a mí no me agradan. Incluso no me inspiran respeto, porque de alguna manera veo que hay una falsedad en esa manera de decir a todo que sí, porque si dicen que no, se van a ofender. Todo este tema cultural que está entrando tan fuerte, porque yo pienso que tengo que ser vegano, tú también tienes que ser vegano, entonces todos somos veganos. Mentira. Entonces me dicen, oye, Oscar, ¿te gusta la carne? Sí. ¿Te gustaría ser vegano? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Muy sencillo. No hay nada que decir. Y si te ofendes, si eso a ti te ofende, el problema no es mío, el problema puede ser tuyo, por no querer, ¿no es cierto?, entender. Y ahí justamente viene este contraataque, la ofensa. Y de esto está saliendo el hombre beta, este, este enclenque que no es ni fu ni fa. Y ustedes lo ven, por ejemplo, en estos personajes que dicen que conquistan, por ejemplo, el sexo femenino. Y la verdad es que la mujer es lo que menos se fija en un beta. Lo que menos le interesa es un hombre que a todos le diga que sí, ¿no? Sino que tiene que ser un hombre que tenga sus ideas bien fijas. A algunas mujeres les vas a gustar, a otras mujeres no les vas a gustar, pero lo importante es que tú no dejas de ser tú mismo. Y no por eso eres una persona avasalladora, sino que eres bastante consciente y bastante autoconfiado de tus decisiones, ¿ya? Y planeas vivir bajo tus propios términos, de la manera que tú quieres vivir, y eso implica empoderarse, saber mis límites, hasta dónde yo quiero llegar y qué cosas no voy a aceptar, desde un punto de vista de lo que a mí me conviene, pero más que lo que a mí me conviene, desde el punto de vista valórico. Los betas justamente es algo que está ocurriendo y está en aumento, de estas personas que evitan el conflicto, no son ni fu ni fa y quieren a todos decir que sí, y son condescendientes, no quieren ofender a nadie, todo es suavecito, todo es light. Y me pregunto si realmente son felices. Y también me pregunto si hay una especie de pasivismo, agresivismo, ser un pasivo agresivo, emulando ser tan bueno, tan condescendiente, cuando las intenciones pueden ser completamente distintas. Por eso me causan desconfianza. En lo personal no le tengo mucho, no soy muy afín a esas personas, ni tampoco se gana mucho mi respeto, ¿ya? Una persona puede ser un alfa decidido, bastante fuerte, bastante directo en su forma de hablar, pero inspira respeto, y el respeto justamente es ser de alguna manera intimidante. Hay gente que le va a gustar esto y hay gente que no le va a gustar.
Y es como todo en la vida, es dejarnos de pensar en que el no es algo malo, sino que saber decir que no. No, no estoy interesado. No, no me gustas. No, no estoy enamorado de ti. No, no quiero este trabajo. ¿Y por qué? Porque no me interesa. Ser muy claro. Y puedo ser bastante directo, no ofensivo. Pero nuevamente no tiene por qué ser un no vengativo. No, y esos gritos, no, no quiero. No me interesa, me carga, con garabato incluido, sino que un no tolerante, relajado, pero firme. Firme en sus convicciones, firmes en sus valores, firmes en sus límites. Eso es lo que quería decirle hoy día. Les doy muchas gracias a aquellos que me están siguiendo en este canal que está partiendo de a poquitito, está muy chiquitito. Pero los invito obviamente a suscribirse si ustedes quieren, me ayudarían bastante. Les mando un abrazo y que tengan una buena noche. Chao, chao.